Hablemos de cuestiones de salud, hablemos de algo que por lo menos de lo que yo he escuchado de personas que lo han padecido, es algo muy complejo, muy doloroso. Vamos a platicar acerca del herpes zóster. Para hacerlo está con nosotros la doctora Gloria Huerta, la doctora gerente médico de vacunas en GSK México. Doctora Huerta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Si te parece, bien, muchas gracias. Gracias. Si te parece, comenzamos por establecer qué es el herpes zóster y cómo se contagia una persona, por favor. Claro, el herpes zóster es la consecuencia de una infección primariamente en la infancia. Es el mismo virus de la varicela y en el momento que nos infectamos de varicela, que tenemos estas ronchitas en todo el cuerpo que normalmente nos da aproximadamente en la edad escolar, ese virus se queda por siempre en nuestro cuerpo y escoge justo las células de la sensación en la piel, las fibras nerviosas que nos hacen sentir. Y después, principalmente cuando envejecemos, cuando tenemos ya un sistema inmune debilitado por la edad, a esto se le llama inmunosenescencia, que es lo mismo que el envejecimiento de nuestro sistema inmune, así como el resto de nuestro cuerpo, las canas, las arrugas, lo mismo pasa con el sistema inmune. Y esto hace que al debilitarse el sistema inmune, este virus pueda despertar y causar lo que es herpes zóster. Este no se contagia, este depende completamente de factores intrínsecos de nosotros, que también estamos cuidados inmunológicamente, algo que se le llama inmunofitness, y es esto de cuidarnos toda nuestra vida con una alimentación adecuada, ejercicio y vacunas en todas las etapas de la vida, nos permiten a lo mejor retrasar los brotes de herpes zóster, pero exclusivamente está relacionado con el descenso de la inmunidad relacionada a la edad. Y algunos otros factores que pudieran ser por enfermedad o por tratamiento en personas menores de los 50 años, que es en donde partimos para hablar de este envejecimiento del sistema inmune. Existen también otros factores como el VIH, por ejemplo, padecer VIH, padecer cáncer, utilizar tratamientos para artritis reumatoide, esteroides, etcétera, que disminuyen la capacidad de mi sistema inmune y hacen que este virus se despierte en donde se quedó dormido después de padecer varicela. Qué impresionante. Estamos hablando de un virus que puede permanecer en el organismo dormido, como dicen, dormido durante décadas, y donde puede asociarse con algunos otros que también se quedan por ahí, como por ejemplo el VPH, tal vez me viene a la mente también, que puede estar dormido, entre comillas, un rato y después activarse. Hablamos del sistema inmune, que es tan importante. Sistema inmune que se ha visto comprometido con la aparición del COVID-19. ¿Qué relación tiene, doctora? Mira, cuando empezó la pandemia, una de las cosas que sí empezamos a observar es que era más frecuente asociado a la infección de COVID brotes de herpes zóster. Esto nada más era una observación al azar que empezamos a ver todos los que nos dedicamos a ver este tipo de padecimientos. Pero lo que hicimos en GSK es buscar si teníamos esta relación de enfermedad con la aparición de herpes zóster. Entonces tenemos un estudio en donde se incluyeron aproximadamente 2 millones de personas y de manera retrospectiva, es decir, de atrás para adelante, vimos si realmente la infección de COVID reciente estaba asociada a una mayor probabilidad de despertar este virus y causar un herpes zóster. Y lo que observamos es que sí, como ambas están atacadas por el mismo tipo de sistema inmune, por el mismo tipo de células, algo muy fácil de explicar es las mismas células que dejan dormido a herpes zóster, que lo mantienen dormido, son las mismas células que me protegen contra una infección de COVID y que progrese a una afección grave. Entonces, al momento de estar ocupadas, por decirlo de alguna manera, atacando el COVID, pues desatienden el herpes zóster. Esto es como, claramente lo estoy diciendo en una manera muy fácil, pero justo lo que hace COVID es bajar estas células, disminuir mi sistema inmunológico y entonces esto produce que los herpes virus, en particular herpes zóster, pero todos los herpes virus, se despierten y puedan causar estas enfermedades a las que están asociados. Entonces, con este estudio sí vimos esa asociación. Yo sé que es un estudio que verlo hacia atrás tiene algunas áreas de oportunidad, por supuesto, pero fue una población muy extensa y fueron pareados, es decir, los que tuvieron COVID contra los que no tuvieron COVID, de una manera muy similar en tratamientos utilizados, enfermedades que tenían. Ninguno de los
de los participantes recibió ni la vacuna contra COVID ni la vacuna contra herpes zóster. Entonces, bueno, es un estudio que nos ayuda a entender si realmente hay una asociación. Y lo que vimos es que si habías padecido herpes zóster, en el siguiente año, principalmente en los siguientes 6 meses, tenías un 15% más de desarrollar herpes zóster que lo que tienes habitualmente, que es 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida va a padecer herpes zóster, y dependiendo de la edad es más frecuente. Mientras más viejo eres, más probable. Y si además estuviste hospitalizado por COVID, este riesgo incrementaba 20%. Y el grupo más afectado fue justo aquellos que estaban en la década de los 50 a los 70 años. Pero desde los 18 años, esta asociación se vio en este estudio. Por supuesto, me llamó la atención que hablaste de una vacuna. Háblame de ella, por favor, doctora. Bueno, existen 2 vacunas contra herpes zóster. Son 2 tecnologías diferentes. Clara, una de las tecnologías, que es de virus vivo, tiene este riesgo de producir la enfermedad cuando tu sistema inmune está muy debilitado. Entonces, tenía ciertas características que requeríamos una nueva tecnología. Y existe esta otra vacuna, que es una tecnología completamente diferente, es una tecnología recombinante, es decir, solamente tiene un pedazo del virus que es el que produce la mayor cantidad de anticuerpos y se une a un sistema que se llama adyuvante, que es lo que hace despertar a tu sistema inmune. Y esto está justamente dirigido a un sistema inmune envejecido o a un sistema inmune enfermo por enfermedad o por tratamiento. Este adyuvante, junto con este pedazo de virus, que en este caso es un antígeno, va a hacer que tu sistema inmune lo reconozca y produzca esta protección. Esta vacuna tiene una eficacia en todas las poblaciones de 50 años y más estudiadas, arriba del 90%. Pero si la aplicamos justo a los 50 años y entre los 50 y los 70, tenemos una eficacia del 97%. Es decir, evitamos el 97% de los casos y si lo llegamos a padecer, disminuimos hasta el 93% la posibilidad de que se complique. El herpes zóster, el problema del herpes zóster son sus complicaciones. Te puedes quedar con dolores por mucho tiempo y son dolores que los han comparado como mucho más altos en la intensidad que un trabajo de parto, que una cirugía abdominal, que un dolor por cáncer. Imagínate tener este dolor por meses o incluso por años. Entonces tiene un impacto claro en calidad de vida. Totalmente. Por último, dime, ¿qué reacciones secundarias pueden tener las personas que se vacunen con esta última recombinante? Esta vacuna, al tener este adyuvante, sí puede producir dolor en el sitio. Todas las vacunas producen dolor en el sitio de inyección porque finalmente van inyectadas, ¿no? En este caso, el dolor puede ser un poquito más frecuente, el enrojecimiento o la inflamación, pero realmente no llega a interferir con tu día a día. Es un dolor que pasa en no más de 3 días y es un dolor en general tolerable. Hay un 3% de personas que a lo mejor sí dicen no puedo mover el brazo 2 días, pero realmente es el menos probable. Y no hubo ninguna relación con un efecto adverso grave con la vacuna. Se comparó con placebo, es decir, con agua, con solución inyectable, y los efectos adversos graves que se buscan durante estos estudios fueron muy similares entre el placebo y la vacuna. Entonces, no hay una asociación de vacunarte contra herpes zóster para producir alguna complicación grave por la vacuna. Lo que sí sabemos es que es una vacuna con una eficacia sin precedentes en los adultos y adultos mayores, porque siempre son un reto, un sistema inmune envejecido, poderlos proteger mediante la vacunación. La gerente médico de vacunas en GSK México es la doctora Gloria Huerta. Gracias por tu tiempo, doctora. Que tengas buena mitad de semana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Igualmente, hasta luego.